Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a estas series de en vivo. Vamos a tener 12 episodios en vivo para hacer un estudio un poco más detallado, un poco más específico del directorio para la catequesis. Directorio para la catequesis. De esta manera que vamos a dar inicio, pues, estos van a ser 12 episodios de estudio sobre el documento del nuevo directorio para la catequesis. Vamos a tener media hora, son las 9:05, estamos iniciando. Hoy vamos a hacer la introducción a este estudio. Vamos a estar durante 12 sesiones estudiando, van a ser 12 sesiones de estudio del directorio para la catequesis. Y vamos a comenzar pues esta introducción primero definiendo qué es ese documento. Y lo primero que vamos a decir es que se trata, cuando hablamos de la palabra directorio, no estamos hablando de personas, ¿no? Que es un término que se puede utilizar también como por ejemplo el directorio médico, y uno entiende que hay una lista de médicos o directorio de una organización. No se trata de eso. Cuando usamos la palabra directorio, se refiere a un documento. Estamos hablando de un documento que tiene una historia. Este documento, que fue publicado, su tercera edición, vamos a llamarla así, su tercera reproducción, fue publicado el 25 de junio de este año, el 25 de junio. Se llama así directorio. Entonces debe quedar claro en esta introducción que estamos haciendo, que cuando hablamos de directorio estamos hablando de un documento, no estamos hablando de personas. Es un documento que prácticamente imparte directrices, da orientaciones en relación a la catequesis. Por eso se llama directorio para la catequesis. Pero además es un documento, son orientaciones, son directrices de catequesis que vienen emanadas desde la Iglesia Universal. Es decir, es la Iglesia Universal la que da estas orientaciones. No es la iglesia particular de Valencia, no es la iglesia particular de España, no es la iglesia particular de Venezuela, sino que es para la Iglesia Universal. Por eso tiene un radio de indicaciones, de orientaciones para toda la Iglesia Universal. So, originalmente el documento que acaba de ser la edición más reciente, que es la de este año 2020, ha sido presentada ese día, el 25 de junio, fue presentada en 6 idiomas. 6 idiomas, porque es un documento que tiene que ver con la catequesis en relación a la Iglesia Universal. Entonces, podríamos sintetizar para dar una definición qué es el directorio para la catequesis, y podríamos decir que son orientaciones, directrices emanadas a través de un documento que emite la Iglesia Universal. Ese documento está autorizado por el Papa Francisco, que es el actual pontífice, pero lo redactó el Consejo para la Nueva Evangelización, Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, que es un consejo que nombró el Papa Francisco para trabajar todo lo que tiene que ver con el tema de la evangelización. Y además de eso, desde el 2013 está encargado también de la catequesis en la Iglesia Universal. Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización es el consejo que está encargado de la catequesis para la Iglesia Universal desde el 2013. Antes del 2013 estaba en manos de la Congregación para el Clero. Eran los sacerdotes y había un cardenal encargado de llevar adelante el trabajo o las orientaciones de la catequesis en la Iglesia Universal, pero desde enero del 2013 está en manos de este nuevo dicasterio que se llama Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, que es el autor de este nuevo directorio para la catequesis. Cabe destacar que el directorio para la catequesis tiene una historia. Hay dos ediciones anteriores a este último del 25 de noviembre
del 2020. La edición anterior es la edición del año 1997. En el año 1997, que era hasta la que teníamos hasta ahora, fue el segundo directorio que emanó la Iglesia, y en aquel entonces, como ya lo acabo de decir, lo elaboró el dicasterio para la congregación del clero. Luego, antes del 97, ya existía otro documento, y fue el primero, y es del año 1971, Directorio para la Catequesis, Directorio Catequístico General se llamaba, Directorio Catequístico General. Hago un paréntesis para explicar también que hay una pequeña variación, aunque van en línea, llevan la misma secuencia, es decir, son directrices de catequesis para la Iglesia Universal, han tenido una pequeña variación en relación al nombre. El primero se llamó así, Directorio Catequístico General. El segundo se llamó Directorio General para la Catequesis, y este se llama Directorio para la Catequesis, le quitaron la palabra general. Quizás también con alguna intención de no confundirse con el otro, ¿verdad? Pero uno supera al otro, aunque van en línea, pero uno supera al otro. Ya no haremos referencia al directorio del 97, sino que haremos referencia al directorio del 2020, que es el que estamos estudiando, que es el que vamos a estudiar durante estos 12 episodios. Entonces, como pueden ver, hay una historia de ese documento que parte principalmente del Concilio Vaticano II, 1965. En el año 1965, recuerden que el concilio va entre el 62 y el 65, la Iglesia vivió una etapa fuerte de renovación, de sugerencias, de ideas, y una de esas ideas y sugerencias era la que surgió del Concilio Vaticano II en uno de sus decretos, es que se elaborara para la Iglesia Universal unas directrices, unas orientaciones para la catequesis. Y es así como entonces el Concilio Vaticano II lanza la idea, y la Iglesia en el 71, pasaron varios años, en el 71 emite el primer directorio catequístico general, ¿sí? Ese primer directorio. Y luego, como repito, vino el del 97 y tenemos el del 2020. De tal manera que pues con esta introducción rápida que yo acabo de dar, podemos tener una noción de qué estamos hablando. Estamos hablando de un documento que da la Iglesia Universal para orientar, para dar las indicaciones en relación a la catequesis, Muy bien, vamos a introducir lo que va a ser nuestro trabajo, el estudio que vamos a tener durante estos 12 episodios. Repito, para los que se están conectando, de todas maneras esto va a quedar guindado. Si alguno quiere repasarlo en otro momento, lo puede hacer. Vamos a hacer un estudio un poco más detallado. La palabra que utilizamos para este estudio es rumiar. Vamos a rumiar, que es un verbo que indica volver a masticar, volver sobre los conceptos, volver a digerir, ¿verdad? Ese es el ejercicio que hace la vaca cuando come el pasto, come y lo vuelve a sacar y vuelve a comer para tratar de triturar. Vamos a tratar de triturar o desglosar este documento capítulo por capítulo. Y entonces, lo primero que vamos a decir es que, hablando de la introducción ya a lo que serán nuestros 12 episodios, es que tiene 12 capítulos. El directorio nuevo tiene 3 partes y 12 capítulos. Por eso van a ser 12 episodios. Vamos a tener 12 episodios a partir de hoy, diariamente a las 9 de la noche. Entre las 9 y 9:30 estaremos desarrollando estos 12 capítulos en media hora. Va a ser un masticar rápido, pero vamos a ser un poco más específico, tocando los puntos clave y los puntos que se desarrollan en cada uno de esos capítulos. El directorio para la catequesis articula sus contenidos en una estructura renovada y sistemática. Esta estructura, la nueva, está renovada y además es sistemática, pues un documento organizado. La organización de los temas busca ordenar las diversas y legítimas particularidades eclesiales.
Entonces, como ya les decía, está dividido, está estructurado el documento en 3 partes. La primera parte se llama así, el título es La catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. La primera parte es la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, ¿verdad? De eso trata la primera parte. La segunda parte es el proceso de la catequesis, el proceso de la catequesis. Y luego termina, ¿verdad? La tercera parte es la catequesis en las iglesias particulares. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que entender para meterle el diente a este documento es que está estructurado en 3 partes, distinto al anterior, ¿verdad? Este tiene, lo sintetizaron, está hecho de manera más sistemática y está hecho en 3 partes. La primera parte, ¿verdad?, plantea los cimientos de todo el camino de la fe. Por eso se llama la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Esta primera parte habla sobre la revelación de Dios y su transmisión en la Iglesia, abren la reflexión sobre la dinámica de la evangelización en el mundo contemporáneo, asume el desafío de la conversión misionera que corresponde a la catequesis. Por eso digamos que el tema del capítulo 1, ahí está el capítulo 1 de la primera parte, es sobre la revelación de Dios, que es el que vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver el capítulo 1, la revelación de Dios y su transmisión, cómo Dios se comunica al hombre y cómo el hombre responde a esa revelación, a esa autocomunicación de parte de Dios. Luego, el segundo capítulo es sobre la revelación, pero ahora se aborda descubriendo su naturaleza, cuál es la naturaleza de la revelación, su propósito y sus acciones y sus fuentes. Este capítulo 2 es clave, ¿verdad?, porque aborda el asunto de la revelación, cómo se comunica a Dios desde su naturaleza, cuál es su propósito, por qué Dios se quiere comunicar con el hombre, cuáles son sus acciones, cómo se comunica y cuáles son sus fuentes. Ese es el capítulo 2. Luego, el capítulo 3 del catequista se presenta su identidad, la identidad del catequista. Aquí se mete ya, sale un poquito del tema de la revelación, del mensaje cristiano que se revela al ser humano. Y aquí entonces ahora en el capítulo 3, estamos en la primera parte, capítulo 3 del contenido se presenta la identidad del catequista, identidad del catequista. Luego, en el capítulo 4 va a hablar de la formación del catequista. Este capítulo 4 es clave para todos los catequistas. Saludo a los catequistas que se están conectando y que están allí siguiendo estas clases que vamos a tener durante estos 12 encuentros, ¿verdad? Yo les voy a pedir que yo no voy a interactuar, no me escriban interactuando, porque son unos en vivos de estudio, estamos dando un curso. Esto es un curso, no estoy interactuando con las personas que se conectan. Haremos otro horario para interactuar, para hablar, para hacer oración. Esta conexión que estamos haciendo es de estudio y está destinada principalmente a los catequistas que quieran conocer el directorio para la catequesis. Entonces, decíamos que vamos por el capítulo 4, y el capítulo 4 del directorio habla específicamente de la formación. Se hace visible y operativo el misterio eclesial de la catequesis en este capítulo 4, resalta la importancia de la formación del catequista y además da pautas para la formación del catequista. En esta primera parte, toda esta primera parte que tiene estos 4 capítulos, fíjense que la primera parte tiene 4 capítulos. Además de actualizar las cuestiones de fondo, es importante señalar el capítulo sobre la formación, que indica importantes perspectivas en orden a la renovación de la catequesis, ¿verdad? Cómo la catequesis se está renovando y cómo se renueva para esta época, ¿verdad? Hay personas que todavía siguen viviendo y esperando que la catequesis sea como ellos lo recibieron, como hace 20 años, como hace 30 años, y resulta que la Iglesia ya ha renovado, y aquí están las directrices, en este directorio para la catequesis está renovada la nueva forma de catequesis. Estamos hablando entonces, estamos haciendo una introducción de la estructura de del directorio para la catequesis, el nuevo directorio.
La segunda parte, que ya dijimos lleva por título el proceso de la catequesis, se entra ya en lo propio, en lo dinámico de la catequética, de la catequesis. El capítulo 5, ¿verdad? Y aquí hago un paréntesis para llamar la atención. El directorio, su estructura, los capítulos llevan una secuencia, no se separan por las partes. Es decir, la parte 1 tiene capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. La parte 2 continúa capítulo 5, capítulo 6, así lleva una secuencia los capítulos, aunque estén divididos por partes. La segunda parte, les decía, que tiene el capítulo, comienza con el capítulo 5. Y en primer lugar está el paradigma de referencia, que es la pedagogía de Dios en la historia de la salvación, ese modelo cómo inspira a la pedagogía de la Iglesia, y la catequesis como acción educativa. Ese capítulo 5 específicamente se encarga de desarrollar la pedagogía en la catequesis, cómo debe darse desde el punto de vista pedagógico, inspirado en la pedagogía de Dios, en la historia de la salvación y sobre todo en el modelo que la Iglesia ha venido utilizando de esa pedagogía. Luego tenemos, a la luz de ese punto referencial, los criterios teológicos, ahora en el capítulo 6, criterios teológicos para el anuncio del mensaje evangélicos, cómo se organizan, cómo están adaptados a las necesidades de la cultura contemporáneas. Y además, aquí en el capítulo 6 va a hablar del catecismo de la Iglesia Católica como un punto de referencia clave, su significado teológico y catequético, capítulo 6 del Directorio para la Catequesis. Luego el capítulo 8 presenta algunas cuestiones sobre el método de la catequesis, cómo trabajar la catequesis desde el punto de vista de su metodología, con referencia, entre otras cosas, al tema de los diversos lenguajes, ¿verdad? El asunto del lenguaje, cómo manejar el lenguaje. En el capítulo 8, sí, la segunda parte se cierra con la presentación de la catequesis y los diversos interlocutores, ¿verdad? Ya hasta aquí llega la segunda parte, ¿verdad? Termina la segunda parte con el capítulo 8 y el tema es la presentación de la catequesis y los diversos interlocutores, los destinatarios de la catequesis. La catequesis, cómo trabajarla con los niños, la catequesis, cómo trabajarla con adolescentes, la catequesis, cómo trabajarlas con adultos. Es decir, el tema del capítulo 8 de esta segunda parte habla específicamente del tema de los destinatarios. Y entonces así, de esta manera se cierra la segunda parte. Recuerden que el directorio tiene 3 partes y 12 capítulos. 3 partes y 12 capítulos. La tercera parte del documento se llama la catequesis en las iglesias particulares. Cuando habla aquí de iglesias particulares, se está refiriendo específicamente a las diócesis, ¿verdad? La iglesia particular. Tenemos el capítulo 9, las iglesias particulares con todas sus instancias hacen presente la tarea de anunciar el evangelio a los diversos contextos en los que vive la iglesia, ¿verdad? En los que vive cada uno de los integrantes de sus iglesias particulares, de sus diócesis. Un poco aquí va a lo particular, el directorio da algunas cosas concretas en la iglesia particular. Cabe destacar que en esta parte se reconoce la identidad de las iglesias orientales que tienen una tradición catequética propia, el reconocimiento de las iglesias orientales, respetando su tradición propia. Luego, el capítulo 10, ya llegamos al capítulo 10, dice: cada comunidad cristiana está invitada a confrontarse con la complejidad del mundo de hoy que confluye en diversos elementos, ¿verdad? Cada comunidad cristiana está invitada a confrontarse con la complejidad del mundo de hoy que confluye en diversos elementos. Fíjense aquí, en el capítulo 10 se va a tomar en cuenta el asunto de la pluriculturalidad que estamos viviendo, ¿verdad? Cada comunidad cristiana está invitada a confrontarse con la complejidad. Hay una complejidad en el mundo de hoy, hay una diversidad, y cómo la catequesis aborda y cómo se aborda la catequesis desde esa diversidad. Estamos hablando del capítulo 10 del Directorio para la Catequesis.
Luego tenemos que en el capítulo 11, pero antes de entrar en el capítulo 11, hay que resaltar en el capítulo 10 se tocan los diferentes contextos geográficos, escenarios religiosos, tendencias culturales que, aunque no afectan directamente la catequesis eclesial, conforman la identidad de la persona de hoy a la cual la Iglesia quiere servir. Eso pide un verdadero discernimiento en aras de la propuesta catequética. Vale la pena señalar la necesidad de reflexionar sobre la cultura digital. En este capítulo 10 quizás es una de las cosas más novedosas de este directorio en relación al del 97, y es que cómo la cultura digital está influyendo en la cultura del hombre de hoy y cómo la catequesis tiene que tomarse en cuenta en relación a eso. Hoy en día los encuentros de catequesis no pueden estar de espalda a la realidad digital, a la cultura digital, que no es solamente un medio de comunicación, quizás como era antes, sino que hoy la cultura digital es una cultura de vida. Niños, adolescentes y jóvenes pasan horas frente al internet y prácticamente allí ellos pasan horas, y eso es un espacio, un espacio, lo llamaría el Papa Emérito Benedicto XVI, el nuevo continente. Es un espacio donde la catequesis tiene que jugar un papel importante. Luego, en el capítulo 11, ¿verdad? Entonces entramos ya, volviendo un poco a la acción de la Iglesia particular, señala la naturaleza y los criterios teológicos de la inculturación de la fe y que deben reflejarse en la redacción de los catecismos locales. En el capítulo 11, la dirección que emana de allí, del directorio de catequesis, es que los catecismos locales, si se van a realizar, deben tomar en cuenta todo lo que es la inculturación de la fe y debe reflejarse pues en la redacción de esos catecismos locales. El directorio cierra, ¿verdad?, el capítulo 12, recuerden que son 12 capítulos, el capítulo 12 cierra, el directorio se cierra con la presentación de los organismos que en niveles diversos están al servicio de la catequesis. Bueno, les recuerdo a los que se están conectando que estamos dando clases, pues no estamos haciendo una conexión para socializar ni para conversar, eso haremos en otro momento. Estoy haciendo una serie de en vivo que van a ser 12. Hoy hemos tenido la introducción, estamos estudiando un nuevo documento que salió en la Iglesia que emana directrices, orientaciones sobre la catequesis para la Iglesia Universal. Y estamos destinados, estas clases están destinadas principalmente para catequistas, para personas que estén interesadas en conocer sobre la catequesis. Estamos hablando de este directorio general, directorio para la catequesis del año 2020 que salió recientemente. Bueno, entonces mañana continuaremos, mañana vamos a desarrollar ya el primer capítulo. Recuerden que son 12 capítulos, por eso serán 12 episodios. Hoy hemos tenido la introducción. Les recuerdo que esto va a quedar colgado para los catequistas que estén interesados en conocer un poco más sobre este nuevo documento que emana directrices para la catequesis en la Iglesia Universal. Repito, la catequesis se ha renovado, ha cambiado. Entiendo que hay algunas personas que dicen, yo quiero que la catequesis sea como yo la recibí hace 20 años. ¿Por qué la catequesis? Porque ya la Iglesia nos está dando, desde el Vaticano, ha emanado nuevas directrices de la catequesis. Por eso estamos estudiando este documento para entender dónde están las nuevas directrices, cuáles son las orientaciones más recientes que nos está dando la Iglesia en relación al tema de la catequesis. Nos vemos mañana, ya saben, a las 9 de la noche para desarrollar el primer capítulo del Directorio General para la Catequesis. Buenas noches.